tema es entonces transformación de fuentes o intercambio de fuentes. Y este teorema tiene que ver con el teorema de Thevenin y Norton, porque del teorema de transformación de fuentes o intercambio de fuentes, realmente lo que hacemos es pasar del circuito equivalente de Thevenin al circuito equivalente de Norton y viceversa. Es decir, de Norton, del circuito equivalente de Norton, pasamos a el circuito equivalente de Thevenin. De hecho, miren, aquí lo que tenemos es a la izquierda, lo que está aquí en azul, ¿sí? Y ahora en verde, es el circuito equivalente de Thevenin, o sea, la fuente de tensión en serie con la resistencia, el resistor. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es pasar este circuito equivalente a este circuito, en este caso de una fuente de corriente con el mismo resistor, pero ahora en paralelo, que sería el circuito equivalente de Norton. ¿Sí? Observen que el valor de esta fuente ahora lo cambiamos por una fuente de corriente. ¿Sí? Del circuito de la izquierda, todos los valores son conocidos. El voltaje de la fuente, la resistencia de la fuente y la resistencia de carga puede o no conocerse. En realidad, los que importan es el valor, en este caso, de la fuente y de la resistencia, porque de estos dos valores obtenemos lo que es la fuente de corriente del circuito transformado, es decir, la fuente de corriente, ¿cómo la obtenemos? Por ley de Ohm, es decir, el voltaje de esta fuente entre la resistencia. Y con eso tendremos el valor de la fuente de corriente. El valor de RS que ahora se coloca en paralelo es el mismo, es decir, esta RS pasa igual, solamente que ahora se conecta de manera diferente, es decir, estaba en serie, ahora se conecta en paralelo. ¿Ok? Y entonces ese es el teorema de intercambio de fuentes pasando del circuito equivalente de Thevenin a Norton. ¿Ok? Aquí simplemente nos dicen otra vez, bueno, quieres obtener el valor de esa fuente, pues simplemente nada más aplicas ley de Ohm. ¿Ok? Si hay carga o no hay carga, bueno, se conecta una vez que hacemos la transformación, en este caso, entre las dos terminales, ¿no? Aunque obviamente este intercambio se puede hacer en alguna parte del circuito donde sea adecuado poderla realizar, ¿eh? No necesariamente significa que tiene que haber una carga. ¿Ok? Entonces, ahora miren, aquí es lo inverso. Ahora lo que tenemos es el circuito equivalente de Norton y lo pasamos al circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? Aquí a la izquierda conocemos el valor de la fuente de corriente y el valor del resistor. Y entonces para obtener el valor de la fuente de este circuito equivalente, pues simplemente ley de Ohm, ¿sí? Corriente por resistencia. En este caso nos daría el valor de la fuente. Igualmente, ¿no? Si hay, en este caso, una resistencia de carga, pues se reconecta una vez que se hace la transformación, pero como les dije, o sea, no necesariamente se tiene que, en este caso, hacer en un circuito de esta naturaleza. Es decir, la transformación se puede hacer en alguna parte del circuito donde no necesariamente haya una resistencia de carga. ¿Ok? Entonces, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta. Y si no, bueno, continuamos y al final me las pueden hacer. ¿Ok? Entonces, aquí dice, para transformar una fuente práctica de corriente en una fuente práctica de tensión de voltaje, se calcula el voltaje de la fuente ideal, que era lo que aquí es lo que hicimos prácticamente, ¿no? Es esto, la transformación a esta fuente de tensión. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí dice transformación de fuentes y lo que se va a transformar es lo que nos piden aquí a continuación. Miren, tenemos la corriente en la carga, que esta sería la carga, ¿no? Y la fuente de corriente, que tiene este valor. Y después el valor de la resistencia de esa fuente, que vale 20 ohms. Es decir, aquí podríamos hacer una transformación, es un circuito equivalente de Norton. ¿Ok? Entonces, aquí nos están pidiendo varios puntos para hacer la transformación. Nos piden incluso por aquí lo que es la potencia, que en este caso no es por ahora de nuestro interés. Y entonces nos vamos a enfocar a lo que es la transformación. ¿Ok? Realmente la transformación y lo que nos pide, fíjense, en el punto 1 es calcular la corriente en la carga en la fuente. ¿Ok?
Después transformar la fuente práctica de corriente en una fuente práctica de voltaje y después calcular el valor de la corriente de carga si RL vale 80 ohms, que es el valor que tiene aquí. ¿Ok? Entonces, mire, esta es la parte que vamos a transformar y observe. Antes de hacer la transformación, ¿qué es lo que notan ustedes? Fíjense, la corriente va hacia acá, ¿ok? Y tiene un valor de menos 100 miliamperes. Pero ahora fíjense aquí. Aquí simplemente nada más se cambió a positivo porque el sentido ahora se cambió. Iba hacia acá y ahora se cambió el sentido hacia acá. Por eso quedó ahora 100 miliamperes, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, con este mismo circuito, ¿sí? Sin hacer todavía la transformación, se obtiene lo que es la corriente de carga. Al ser un circuito, en este caso paralelo, pues la corriente se divide una hacia acá, de la fuente de 100 miliamperes y otra hacia acá, ¿no? ¿Ok? Entonces la que nos interesa es esta IL. Por lo tanto, para obtener esta IL, pues aplicamos un divisor de corriente, ¿no? En este caso, 100 miliamperes por la resistencia contraria a esta de la cual queremos saber el valor, entre la suma de 80 y 20, ¿ok? Por lo tanto, haciendo operaciones nos queda que es 20 miliamperes. Repito, hasta el momento ahí no se ha hecho ninguna transformación, pero ahora en el siguiente circuito se hace la transformación, fíjense, que es de estos dos. Déjenme cambiar aquí bueno, a ver, de estos dos. La fuente de 100 miliamperes y la resistencia de 20 ohms. Entonces, aquí se hace el cambio, ¿no? De una fuente de corriente a una fuente de tensión y la resistencia RS, que vale 20 ohms, queda igual. Entonces, el valor de la fuente, pues simplemente le de ohm y por R, ¿no? Y me da 2 volts. Y es este valor, ¿no? Y nuevamente, ya con este circuito transformado, que es el mismo de acá, ¿sí? Pues simplemente se obtiene lo que es la corriente IL aplicando lo que es ley de Ohm, el voltaje de la fuente entre la resistencia total, es decir, RS más RL. ¿Ok? Por lo tanto, RS más RL, ¿sí? Obviamente 2 entre 20 más 80, pues me da 20 miliamperes, que es el mismo valor, ¿no? Es un circuito muy sencillo, pero deja claro cómo se obtiene lo que es el intercambio de fuentes y cómo se aplica, ¿no? Repito, aquí sacan la potencia, pero no es por ahora de nuestro interés, que al final de cuentas, pues simplemente es lo que está aquí, ¿no? Vamos a pasar al otro ejemplo. Miren, aquí está este ejemplo. ¿Sí? Es este. ¿Ok? Y entonces, eh, aquí que tenemos. Tenemos dos fuentes, en este caso, de tensión de 24 volts. Una en serie con un resistor de 1 ohm y la otra con un resistor de 2 ohms. ¿Ok? Y después tenemos una fuente de 28 volts. ¿Ok? Y miren, aquí está esta RX que no tiene valor. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en la transformación que aquí se ve claramente, ¿no? Miren, estos dos, es decir, la fuente de 24 volts y el resistor de 1 ohm, representarían el circuito equivalente de Thevenin, ¿ok? Y estos de aquí, 24 volts y 2 ohms, representan también el circuito equivalente de Thevenin, lo que significa que haríamos la transformación al circuito equivalente de Norton, ¿ok? Y aquí lo vemos, miren, aquí está, nuevamente, aquí tenemos, nada más que aquí ya se están identificando por la fuente 1 y la fuente 2, y en este caso esta queda como fuente 3, ¿sí? Claro, esta no vamos a considerarla porque RX todavía no conocemos el valor, o sea, puede funcionar esa como una resistencia de carga. Entonces, donde se hace el intercambio es en estas dos, primero 24 volts y R1, es decir, voltaje de la fuente 1 y voltaje de la fuente 2. Vamos a pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente. Entonces la transformación se hace con la fuente de tensión 24 volts entre 1, es decir, ley de Ohm. Y la fuente valdría esto. ¿Qué es esta? Miren, la primera. ¿Okay? El valor de R1, recuerden que queda igual, ¿no? O sea, pasa igual, pero ahora conectado en paralelo.
Y para estos dos, de 24 volts y 2 ohms, igual, ¿no? Ley de Ohm. Voltaje entre resistencia me daría, en este caso, 2 amperes, ¿no? Aquí es positivo, ¿eh? Aquí hay un error. Entonces, quedaría de esta manera. Para la fuente 2. El valor de la resistencia de 2 ohms queda igual, es decir, solamente se conecta en paralelo. Aquí puede alguien preguntar, bueno, ¿por qué el sentido de las fuentes va hacia arriba? Bueno, el sentido es por la corriente, que recuerden que sale por el positivo, ¿no? En ambas. Fuera al contrario, es decir, menos más, entonces este sentido de la fuente de corriente sería hacia abajo. ¿Ok? Entonces, miren, aquí todavía podemos reducir más. Recuerden que en paralelo dos fuentes de corriente se pueden sumar, o sea, porque están entrando a todo este nodo, ¿no? Se está sumando 24 amperes y 2 amperes. Por eso aquí me queda una fuente de ¿cuánto? Me queda una fuente, ¿sí? Queda una fuente. Queda una fuente de 36 amperes, ¿no? ¿Ok? Que es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, sería esta, ¿no? La suma de esas dos. De estas que están aquí, ¿no? 24 y 12. ¿Ok? Y el resistor, en este caso, de un ohm y 2 ohms, están en paralelo. Por lo tanto, miren, se saca el equivalente de 1 por 2 entre 1 más 2. Y es 2 tercios, ¿no? Y observen, aquí todavía podemos hacer otro intercambio. ¿Sí? En este caso tenemos esta parte de aquí, que es la fuente de corriente en paralelo con una resistencia, en este caso de 2 tercios de ohms. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que es el circuito equivalente de Norton y ahora podemos pasarlo al circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué es esto? Miren, vamos a pasarlo a la fuente de tensión en serie con 2 tercios de ohms. Recuerden que entonces, como queremos la tensión para esta parte del circuito, pues sería ley de Ohm, ¿no? La corriente por la resistencia. Está aquí, que son 24 volts. ¿Ok? Y todavía podemos reducirlo más. Observen que es una fuente de tensión en serie con otra fuente de tensión. Recuerden que las fuentes de tensión en serie, ¿sí? Se pueden sumar o restar dependiendo la polaridad. En este caso es menos más menos, ¿no? Entonces aquí se van a restar. O sea, porque va menos más menos. Si fuera menos más, menos más, etcétera, entonces ahí sí se sumarían, pero en este caso se restan, ¿no? Y el signo va a quedar de la que es mayor. En este caso es menos más menos, y el signo queda más menos porque la mayor es 28 volts, entonces queda así, ¿ok? Y fíjense ya cómo se redujo todo el circuito, ¿no? Haciendo intercambios y, en este caso, sumando algebraicamente las fuentes de tensión o de corriente.